todos, en este video vamos a explicar la definición de integral definida y para eso vamos a calcular el área entre la curva que ustedes ven dibujada acá y el eje X en el intervalo 0, 3. Vamos a usar para eso un comando que se llama suma superior. En ese comando lo que hacemos primero es introducir la función, que la llamamos f en este caso, el intervalo, le indicamos el intervalo, que en este caso es de 0 a 3, y le indicamos por último la cantidad de rectángulos que queremos que tome para calcular el área. En este caso sería 3 rectángulos que le acabo de indicar, y fíjense que es una suma superior porque es una suma por exceso, porque digamos que excede al área bajo la curva. Y en este caso esta suma da 14. Entonces lo que pueden ver acá en cada rectángulo es la base, en cada rectángulo mide lo mismo. En este caso el intervalo 0, 3 está dividido en 3 partes iguales, o sea que cada base es de una unidad. Y la altura, como pueden ver, en el primer rectángulo es la imagen de 1, en el segundo rectángulo es la imagen de 2 y en el tercer rectángulo es la imagen de 3. Ahora vamos a tomar el otro comando que se llama suma inferior, que es lo mismo, pero lo que hace es tomar la suma que es menor al valor del área bajo la curva. Sería una suma por defecto. Lo que hace es también tomar 3 rectángulos de la misma base, cada base mide 1, y lo que cambia es la altura de cada rectángulo. En el primer rectángulo la altura es 0, sería la imagen de 0. En el segundo rectángulo la altura es la imagen de 1 y en el tercer rectángulo la altura es la imagen de 2. ¿Qué pasa ahora si en cualquiera de estas dos sumas aumento la cantidad de rectángulos? Por ejemplo, que pongo 6 rectángulos. Observen que lo que sucede es que ahora el intervalo se divide en 6 partes iguales, por lo tanto la base de cada rectángulo cambia, ahora mide 0,5 y también va a ir cambiando la altura. Fíjense que ahora el valor del área me da 11,38 y lo que está sobrando es mucho menor a lo que sobraba antes. O sea que tengo una mejor aproximación. Lo mismo puedo hacer con la suma inferior. ¿Qué pasa ahora si en realidad en lugar de tomar 6 rectángulos, por ejemplo, decido tomar 20 rectángulos? O decido tomar 30 rectángulos. O sea, ¿qué pasa si aumento cada vez más la cantidad de rectángulos? Observen que los rectángulos son cada vez más de menor base, su base es cada vez más chiquita y la aproximación al área va a ser cada vez mejor. Fíjense que ahora llegamos a estos valores, 9,69 como suma superior y 8,34 como suma inferior. Entonces, en lugar de ir poniendo valores, lo que vamos a poner ahí es un deslizador en donde dice la cantidad de rectángulos, que sería el último número que aparece acá, y ese deslizador lo puedo ir moviendo y voy mostrando así qué pasa para distintos valores de n, o sea que sería distinta cantidad de rectángulos que voy tomando para esta partición. Observen que si lo pongo en 100, los valores de suma me dan 9,14 y 8,87. Quiere decir que el valor del área bajo la curva va a estar comprendido entre esas dos sumas. Esto lo vamos a anotar, vamos a mostrar cómo se anota. A esta suma se la llama sumas de Riemann, en honor al matemático que trabajó con esta definición de integral definida. Acá anoté la función, el intervalo, anoté la suma superior, la suma inferior, anoté como el primer ejemplo que hice con 3 rectángulos. Fíjense cómo queda. 1 por f de 1, 1 sería 1, en realidad acá está representando la base del rectángulo y f de 1 sería la altura. Lo mismo acá en el otro rectángulo y lo mismo en este último. Lo mismo hice con la suma inferior. Observen acá, dibujé un rectángulo y mostré que la base de ese rectángulo lo llamamos delta de x porque es una diferencia entre dos valores de x. Y la altura sería la imagen de un xy, un x sub y. En este caso sería la imagen de 1, la imagen de 2, la imagen de 3, dependiendo de la partición que hagamos. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir en forma genérica? El área es aproximadamente igual a delta x por f de x sub 1
más delta de x por f de x sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a delta de x por f de x sub n. Esa suma lo puedo escribir con el símbolo de sumatoria, esto ya lo hemos hecho en algún momento, y el área es aproximadamente igual a esa sumatoria, donde el delta de x, acá pongo acá al costado, acá a la derecha, que es igual a la diferencia entre los extremos del intervalo, o sea, b y a son los extremos del intervalo, dividido n, que es la cantidad de rectángulos que voy a tomar. O sea, ese delta de x, o sea, el ancho de cada rectángulo va a depender de la cantidad de rectángulos que considero. Si hago el límite de esa suma cuando n tiende a infinito, como ya vimos que a medida que aumento la cantidad de rectángulos, el valor se aproxima cada vez más al valor del área bajo la curva, esto se define como la integral, que es este símbolo que ven como una S alargada, entre a y b, que son los extremos del intervalo, de la función f de x, y acá aparece diferencial de x, que es este mismo delta de x que se hace cada vez más chiquito cuando n tiende a infinito. Y esta es la definición de integral definida de la función f en el intervalo AB. Vuelvo a la pantalla de GeoGebra para mostrar que si yo hubiese ingresado acá el comando integral que me permite poner la función que yo llamé f, el extremo inferior y el extremo superior del intervalo, ese comando directamente me da el valor del área bajo la curva en el intervalo 0,3. Fíjense que esto da 9 y a nosotros con la aproximación nos había dado 9,14 por exceso y 8,87 por defecto. Esta definición de integral definida vamos a ver ahora en otro video sus aplicaciones y cómo lo podemos utilizar.